De todos los elementos urbanísticos, el diseño y la morfología urbana es lo que más llama de una ciudad. Nueva York es sin duda alguna un gran ejemplo de ello, pues inevitablemente nos preguntamos, ¿por qué esta ciudad es tan rectangular, casi hasta la perfección? Hoy toca conocer uno de los planes maestros y diseños más icónicos dentro del urbanismo del siglo XIX. Un diseño que rivalizó con los grandes proyectos europeos de la época y que no por nada crearía uno de los grandes proyectos urbanísticos como actualmente lo es la ciudad que nunca duerme. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La ubicación estratégica desde siempre fue la mayor ventaja de lo que hoy conocemos como Nueva York. Y es que para comenzar es importante recalcar su actual nombre, pues Nueva York no siempre fue Nueva York. En 1609 el explorador inglés Henry Hudson redescubrió el puerto natural de Nueva York en su búsqueda por un camino hacia las Indias Orientales. Irónicamente, Hudson no reclamó el territorio para el Reino Unido en ese entonces, sino para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, para la cual trabajaba, y eventualmente daría el nombre al río más importante de esta región. Sin embargo, no sería hasta 1624 que el primer asentamiento neerlandés llegaría a la región, y ni siquiera en la isla de Manhattan, pues la Governor's Island se convirtió en el primer destino de los colonos, aunque tan solo un año después la construcción del fuerte y la ciudadela de la llamada New Amsterdam comenzaba en la parte baja de la estratégica isla de Manhattan. El primer asentamiento de la llamada Nueva Ámsterdam era lo esperable de la época, el fuerte como elemento militar que dominaba el espacio y la vida del pequeño asentamiento, un espacio público alrededor de este y unas cuantas hileras de caseríos construidos de forma orgánica para los primeros colonos. Evidentemente también era una ciudad amurallada como lo dictaba la época, muralla que justamente terminaba en la actual Wall Street, de ahí su nombre, y la cual perduraría hasta 1699, aunque el mandato de la ciudad bajo los neerlandeses fue corto, y es que desde 1664 los ingleses se hicieron con el control del puerto. Durante el periodo británico, la ciudad prosperó como importante puerto de la provincia colonial de Nueva York, nombre adquirido por sus nuevos gobernantes británicos. La población naturalmente incrementó gracias a la creciente actividad comercial de la ciudad. Para 1698 las estimaciones rondaban los poco menos de 5.000 habitantes, mientras que para mediados del siglo XVIII la población había superado las 13.000 personas. A medida que la ciudad crecía en población y se consolidaba como un importante centro comercial de la colonia británica, superando incluso a puertos importantes como los de Boston y Filadelfia, la presión sobre el espacio urbano aumentó. Las calles que durante los periodos coloniales neerlandés como británico crecieron de manera orgánica también comenzaron a ser un problema. El Bajo Manhattan era un laberinto de pequeñas calles que databan de esa época de la colonización holandesa de la Nueva Ámsterdam. Estas calles, moldeadas por las condiciones locales, se habían construido de manera fragmentada y sin un orden jerárquico claro, mientras el resto de la isla era un mosaico de granjas y prados, estanques y pantanos, atravesados por sinuosos caminos rurales y con un amplio espacio para la expansión de la ciudad. La próspera economía neoyorquina dependía de un sistema de calles funcional para la circulación de mercancías, el acceso a los lotes y la organización de la vida diaria, algo que el antiguo método orgánico no podría lograr. Para rematar, en 1795, Nueva York, el último gran bastión británico, se había convertido en la capital constitucional de la nueva nación, con lo que la ciudad recibiría una mayor importancia tanto política como económica que la que ya tenía, aumentando todavía más la presión demográfica y por crecimiento de la ciudad. En 1790, cuando el primer censo federal fue realizado, la ciudad ya contaba con más de 33.000 habitantes. Tan solo 10 años después su población se había casi duplicado, pues Nueva York comenzaba el siglo XIX con poco más de 60.000 habitantes. Por ello, a finales del siglo XVIII, el Consejo de la ciudad comenzaría a sondear planes para el crecimiento de Nueva York, con el objetivo de aprovechar toda la parte norte de la isla de Manhattan. Sin embargo, una pregunta surgió: ¿cómo hacerlo de la manera más sencilla y racional posible? La respuesta fue la cuadrícula. Las cuadrículas urbanas, también conocidas como planes hipodámicos o retículas ortogonales, no son nada nuevos en el diseño y organización de las ciudades. Han existido prácticamente por los siglos de los siglos, desde los primeros asentamientos del antiguo Egipto y la antigua Grecia, pasando por las ciudades prehispánicas, hasta el periodo colonial español en América. Durante este último, las leyes de Indias establecieron la planificación de muchas de nuestras ciudades latinoamericanas, lo que explica por qué ciudades en México, Guatemala, Argentina o Colombia comparten elementos urbanos o un diseño muy similar.
Sin embargo, la antigua Grecia fue la encargada de popularizar esta forma de organización y diseño. Y es que la reconstrucción de la ciudad de Mileto, llevada a cabo por Hipódamo de Mileto, considerado el primer urbanista de la historia, utilizaría esta estricta cuadrícula que pasaría a la posteridad. De ahí que el diseño cuadriculado sea conocido como plan hipodámico. Para principios del siglo XIX, por tanto, la cuadrícula no era nada desconocido en los Estados Unidos. De hecho, la Land Ordinance de 1785 había establecido la organización cuadricular por ley en todo el país. O bueno, lo que apenas era de él. Desde los niveles mayores de organización administrativa como la constitución de los nuevos estados, hasta el pequeñísimo nivel como lo era la definición de un lote de vivienda. Y si te lo preguntabas, sí, esta ley sería la responsable por la cual muchos de los estados de Estados Unidos estén delimitados por perfectas líneas rectas en lugar de fronteras naturales. Regresando al caso neoyorquino, de igual manera varias ciudades estadounidenses desde su fundación lo habían hecho bajo un plan hipodámico. La cercana Filadelfia en 1682, bajo el plan y diseño de William Penn, su fundador, había organizado a la ciudad mediante un centro cívico y una cuadrícula que se desprendía de él, agregando espacios públicos como plazas, parques y jardines para la población. De manera similar, la ciudad de Savannah en Georgia había nacido con un diseño cuadriculado, pero que agregaba un diseño modular y de supermanzana en donde el corazón de cada bloque estaba rematado con un pequeño jardín comunitario. Así que Nueva York, en búsqueda de una mejor organización y diseño para la boyante ciudad, en 1797 la comisión contrataría a los topógrafos Casimir Goerck y Joseph François Mangan para cartografiar la parte norte de la isla de Manhattan con el objetivo de parcelar o fraccionar nuevas tierras para el crecimiento urbano. Goerck moriría durante los trabajos por una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad, siendo Mangan quien en realidad hiciera gran parte del trabajo. Mangan fue más allá, y es que cuando el trabajo fue presentado ante la comisión en 1803, el mapa final no solo contaba con lo que hasta ese entonces comprendía la ciudad de Nueva York y las tierras para su futuro crecimiento, sino que también proponía un cuadriculado esquemático que presentó a la comisión como la mejor manera en que Nueva York podía crecer. En su plan, Mangan proponía primeramente regularizar las riberas ganando terreno al mar y creando nuevas manzanas en la Nueva York ya existente. Mientras que en la zona norte, donde las tierras agrícolas planeaban ser urbanizadas, fueron diseñadas por ese plan hipodámico adaptado a la ciudad, integrándolo ya construido con una retícula de nuevas manzanas orientadas en diferentes direcciones. Al igual que los ejemplos estadounidenses que ya existían, Mangan también incluyó parques y espacios públicos en los puntos donde las distintas orientaciones de la cuadrícula se encontraban. El plan de Mangan le pareció tan interesante a la comisión que durante los siguientes 4 años se convirtió en el plan rector para el crecimiento de Nueva York. Sin embargo, si te fijas bien, esta no es la cuadrícula que actualmente ocupa la mayor parte de Manhattan. Y es que después de esos 4 años, el plan de Mangan fue desestimado por la comisión. Aún así, el diseño siguió siendo de facto el referente en la construcción de nuevas partes de la ciudad, y su diseño fue tan influyente que se convirtió en la base para la planificación de Nueva York. Sin embargo, en 1807 la comisión empezaría a gestar un nuevo plan que diseñaría y planificaría no solo la parte norte de la entonces pequeña Nueva York, sino literalmente toda la isla de Manhattan. En 1807, ante la necesidad de un plan más estructurado para la ciudad, el Consejo solicitó la ayuda del Estado para desarrollar una propuesta más adecuada que la de Mangan. El Estado entonces formó una comisión compuesta por 3 comisionados: Simeon DeWitt, Gouverneur Morris y John Rutherford. Esta comisión tenía la responsabilidad de trazar las calles principales y grandes avenidas de la ciudad, centrándose en la parte central y norte de Manhattan, donde el desarrollo había sido irregular, desorganizado o aún no se había comenzado. Estos 3 personajes eran literalmente todos unos personajes. Gouverneur Morris era uno de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos y tenía por lo tanto mucha influencia política. John Rutherford era abogado y senador por parte del estado de Nueva Jersey, mientras que Simeon DeWitt, primo del alcalde, era senador del estado y uno de los personajes más influyentes de la política en Nueva York. La comisión tenía 4 años para elaborar un plan maestro que trazara las futuras calles y guiara el crecimiento de la ciudad. Su primer paso fue cartografiar la sección norte de Manhattan bajo su jurisdicción, y además de eso, las únicas instrucciones técnicas que recibieron fueron que las nuevas calles debían tener al menos 50 pies o 15 metros de ancho, las calles principales al menos 60 pies o 18 metros y las grandes avenidas al menos 100 pies o 30.5 metros de ancho. Así, el 22 de marzo de 1811 se firmó el Commissioner's Plan, conocido en español como el Plan de los Comisionados,
que a partir de ese momento guiaría el trazado urbano de todo Manhattan mediante una retícula ortogonal de avenidas y calles hasta la calle 155. Este nuevo trazado abarcaba desde el límite actual de la ciudad en Houston Street, incluyendo la confluencia de las calles Bowery y Broadway, y el barrio de Greenwich Village. El plan de los comisionados nació con varios objetivos. El primero era proporcionar un marco estructurado para el crecimiento de Manhattan, facilitando la expansión ordenada de la ciudad hacia el norte y tomando como referencia los planes previos. El plan de los comisionados continuaba el legado que había dejado Mangan y uniformizaba su propuesta. El antiguo trazado colonial de Nueva York, el plan seguido de facto de Mangan y el ahora plan de los comisionados dejaban a la ciudad con sus 3 periodos urbanos perfectamente delimitados a simple vista. Por lo tanto, mejorar la accesibilidad y la conectividad de la ciudad, creando un sistema de calles que permitiera un fácil desplazamiento y el acceso a diferentes áreas de Manhattan, por supuesto era otro de sus objetivos. De hecho, fue el primero por el que se pensó necesario un plan. Y es que en 1810, según el tercer censo de los Estados Unidos, Nueva York ya contaba con más de 96,000 habitantes, y según las estimaciones la ciudad planeaba alcanzar los más de 400,000 en 1860. Esta estimación quedaría lejos de la realidad, pues para el censo de ese mismo año Nueva York en realidad habitaban más de 813,000 personas. No solo eso. Aún teniendo los antecedentes cuadriculados del plan de Mangan, los comisionados tuvieron en principio el dilema de si debían continuar el diseño ortogonal de la ciudad o por el contrario un diseño más complejo que utilizara círculos, arcos u otros patrones urbanísticos, como el que Pierre Charles L'Enfant había utilizado para la capital estadounidense unas décadas atrás, en 1797, y que marcaría la entrada de un nuevo movimiento arquitectónico y urbanístico del estilo neoclásico, caracterizado por los ejes monumentales y una marcada simetría y orden, que sería rematado unas décadas más tarde por las reformas que Haussmann realizaría en París. Sin embargo, esto tenía un pequeñísimo problema, y es que este diseño resultaba extremadamente caro, por lo que los comisionados decidieron continuar con la parrilla. El plan de los comisionados también perseguía el objetivo higienista, similar a muchos de los otros planes en la época. Nueva York había sufrido décadas de epidemias de fiebre amarilla y en ese entonces se creía que el miasma, un aire viciado producto de aguas residuales estancadas y la falta de luz solar, era la causante de muchas enfermedades. Por lo tanto, se pensaba que trazar calles de manera regular ayudaría a promover la salud en la ciudad. La parrilla ortogonal también tenía un propósito económico clave: maximizar el valor de las propiedades. Al establecer un patrón de calles que le permitiera una subdivisión eficiente de los terrenos, se facilitaba la venta y desarrollo de las propiedades. La retícula permitía a los desarrolladores dividir grandes terrenos en lotes más pequeños, lo que hacía posible vender propiedades a un mayor número de compradores. Además, para la población, las casas construidas con lados y ángulos rectos eran más baratas de edificar, lo que ayudó también a satisfacer la creciente demanda de vivienda que Nueva York experimentaría en las décadas posteriores. Un enfoque que tendría un impacto duradero en el desarrollo de la ciudad y en la dinámica del mercado inmobiliario de Nueva York hasta nuestros días. Pero ahora vamos con lo más interesante: los aspectos técnicos. El plan de los comisionados trazó 12 grandes avenidas de 100 pies o 30.5 metros de ancho, que se extendían de norte a sur, y calles transversales inclinadas 29 grados al este del norte verdadero, alineándose aproximadamente con el ángulo de la isla de Manhattan. Esta red ortogonal formó aproximadamente 2,000 manzanas largas y estrechas. Las avenidas se numeraron desde la primera avenida en el lado este hasta la 12ª avenida en el oeste. Además, en las partes más anchas de la isla se diseñaron 4 avenidas adicionales, identificadas con las letras en lugar de números, desde la avenida A hasta la avenida D. Por su parte, las calles iban numeradas desde la primera, en su cruce con la Houston Street, hasta la 155, bastante al norte de Nueva York de entonces. La manzana típica de estas calles tenía esos 60 pies de ancho o 18 metros que el Consejo había pedido a los comisionados, mientras que el ancho total de la manzana era de aproximadamente 61 metros. A la red también se designaron 15 calles con el ancho de 100 pies al igual que las avenidas, para que permitieran cruzar la isla de este a oeste y viceversa. Llegados a este punto ya habrás notado que el plan ortogonal de Nueva York no era una red cuadriculada como la de Filadelfia o como la que décadas más tarde diseñaría Ildefonso Cerdá para el ensanche de Barcelona. Probablemente influenciada por las dimensiones de la isla, que es más larga de norte a sur que de este a oeste, los bloques de Manhattan son rectángulos largos con la dimensión de este a oeste, por lo que el largo de las manzanas que cruzaban la ciudad era irregular. La distancia entre la primera y la segunda avenida era de 650 pies o 200 metros,
mientras que la manzana entre la segunda y la tercera avenida era de 610 pies o 190 metros. Las manzanas entre la tercera y la sexta avenida eran de 900 pies o los 280 metros, mientras que las manzanas entre las avenidas sexta a la decimosegunda eran de 800 pies o 240 metros. Por último, aunque el plan de los comisionados no especificaba el tamaño de los lotes individuales, el tamaño y la forma rectangular de las manzanas facilitaban la creación de lotes rectangulares, en línea con la Land Ordinance de 1785. El lote estándar tenía 100 pies o 30 metros de profundidad, la mitad de la profundidad de la manzana, y un ancho entre los 20 y 25 pies o los 6 metros a 7 metros y medio dependiendo de su ubicación. En cuanto a los espacios públicos, el plan no contemplaba todavía el famoso Central Park como gran espacio público. En su lugar, el Grand Parade ocupaba un espacio de 97 hectáreas entre las calles 23 y 33 y las avenidas tercera y séptima. Este espacio en realidad estaba planificado para ejercicios militares y como punto de reunión en caso de que la ciudad fuera invadida, más que como un gran parque central. También se planificaron plazas y parques de menor tamaño dispersados por la parrilla. Una vez presentado el plan, el trabajo por supuesto estaba lejos de ser completado. De hecho, apenas comenzaba. Completar el levantamiento topográfico con elevaciones y marcar las posiciones reales de las calles teóricas del plan tomaría otros 6 años en completarse, hasta 1817. La apertura de las nuevas calles fue lenta debido a las apelaciones de los propietarios de las tierras, que como podrás imaginar no fueron pocas, y a la naturaleza rocosa del suelo de Manhattan, lo que dificultaba el desmontaje del terreno, la excavación, la nivelación y la pavimentación. Esto hacía muy común que desde que se trazara la calle hasta que de verdad pareciera una calle de ciudad tendrían que pasar años, con lo que se necesitaron aproximadamente 60 años en total para implementar la red hasta la calle 155. Como cualquier otro plan, el plan de los comisionados fue sufriendo alteraciones y modificaciones a lo largo de su historia. A pesar de estos cambios, muchas de las modificaciones al original dieron vida a íconos actuales de la Gran Manzana. Uno de los aspectos que más modificaciones sufrieron fueron los espacios públicos. De los espacios públicos planificados por los comisionados, solo Manhattan Square sobrevivió como tal y fue concebida. Desde 1958 es conocido como el Theodore Roosevelt Park, y en él se asentaría el Museo Americano de Historia Natural a finales del siglo XVIII. El Grand Parade, ese espacio público más grande dentro del plan, se redujo primeramente de sus 97 hectáreas originales a las 36 en 1815, y luego fue eliminado casi por completo, a excepción de poco menos de 3 hectáreas que sobrevivieron hasta hoy como el Madison Square Park. El mercado planificado en el East Village se redujo de sus 21 hectáreas originales a 6 hectáreas y media, y luego se descartó por completo, aunque más tarde se recuperó una parte de 4 hectáreas que en la actualidad es el Tompkins Square Park. Pero sin duda la modificación más famosa fue el Central Park. Originalmente el plan de los comisionados no lo preveía. Ese gran espacio verde en el plan original, como hemos visto, correspondía al Grand Parade. La idea de un gran parque central para la ciudad comenzó a tomar forma en la década de 1840, cuando se reconoció que el plan de los comisionados había quedado corto en cuanto a los espacios públicos. En 1853 se estableció la Comisión para el Central Park, en la que Andrew Green, urbanista y abogado, se convirtió en una figura clave tanto en la planificación y desarrollo del parque como en un gran reformista del plan original y férreo crítico de la rígida retícula. La Comisión del Central Park lanzó un concurso para el diseño del nuevo parque, que fue ganado por los arquitectos y paisajistas Frederick Law Olmsted y Colbert Bow, con su llamado Greensward Plan. La construcción daría comienzo en 1857 y Central Park finalmente sería inaugurado en 1876. Dado que el plan de los comisionados no dejó una comisión de planificación permanente, la Comisión del Central Park, bajo la dirección de Andrew Green, asumió el papel de supervisar ciertos aspectos del desarrollo urbano. Durante las próximas décadas, esta comisión planificó o propuso mejoras al plan original, como el Riverside Park en 1872. El Columbus Circle en 1892 y el Morningside Park en 1895. Sin embargo, 2 proyectos serían los íconos de Green y la comisión. La primera fue la avenida Broadway, que en el plan de los comisionados se cortaba en la calle 23 por el Grand Parade, y que durante el periodo colonial había sido el eje principal norte-sur de Manhattan. De hecho, en el plan original todavía se podía ver. En 1868 Green amplió y alineó esta avenida más allá de la calle 23, extendiéndola por el West Side hasta más allá de la calle 155, el límite del plan.
Broadway se convertiría en la avenida que rompería con la estricta parrilla neoyorquina, especialmente por todo el Midtown Manhattan, y se convirtió en un lugar icónico de plazas como la Times Square. Por otro lado, Greene y la comisión continuarían con el crecimiento de Nueva York más allá de la calle 155, en donde se detenía el plan de los comisionados. Igualmente, en 1868 se presentó un plan para esa parte norte de la ciudad que había quedado fuera del plan original, pero no siguiendo el estricto plan ortogonal, sino teniendo en cuenta la topografía elevada, irregular y rocosa de ese distrito. El plan de los comisionados de 1811 no solo transformaría a Nueva York tal y como la conocemos actualmente, la convirtió en esa ciudad organizada y funcional que se buscaba originalmente y sentaría las bases para su crecimiento exponencial en el siglo XIX, que la llevó a convertirse en una metrópoli global. Con el plan hipodámico llevado a su máximo y casi a rajatabla, la ciudad pudo expandirse de manera ordenada, optimizando la movilidad, la subdivisión de los terrenos y hasta el valor de las propiedades. Eso sí, no sin antes con una buena crítica por parte de sus habitantes y expertos de la época por su monotonía y sus extremos. El siglo XX utilizaría la rígida parrilla neoyorquina para atraer al mundo varios íconos como movimientos arquitectónicos completos, también amenazas y épocas oscuras para la ciudad. Las décadas de los felices 20s y la de los 30s verían nacer los imponentes Chrysler y Empire State Building, y con ellos el movimiento del Art Deco. El límite entre la parrilla de los comisionados con el plan de Mangan se convertiría en el hogar de una de las mentes más influyentes del urbanismo del siglo XX, Jane Jacobs. La mitad del siglo también traería consigo la amenaza de cualquier ciudad estadounidense, de quedar arrasada por la imparable red de autopistas interurbanas que mentes como Robert Moses impusieran sobre Nueva York. Y también sería testigo de uno de los episodios más oscuros y menos esperanzadores de la ciudad, como las difíciles últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, la retícula, casi tal y como la idearon los comisionados, resistiría en gran medida los cambios ideados y planificados, así como los espontáneos y los obligados, que como cualquier otra ciudad experimenta a lo largo de su historia. Y con la entrada del nuevo milenio, la parrilla vería el resurgir de esa añeja metrópolis global que se resiste a ser olvidada. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.